¿Qué tal, jóvenes? Les saluda la maestra Ana Esperanza Carreño Contreras. Soy profesor de asignatura en el plantel número 5, doctor Ángel María Garibay Quintana, de la Escuela Preparatoria de la Universidad Autónoma del Estado de México. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra clase de circunferencia y su relación con las funciones trigonométricas. Ahora hablaremos de la función coseno del ángulo. Pues bien, comenzamos. Tenemos la circunferencia unitaria, que como ustedes ya saben se llama unitaria porque su radio mide 1. Entonces, al interior de esta circunferencia unitaria hacemos el análisis de las razones trigonométricas mediante el dibujo de triángulos rectángulos. Entonces, el coseno de alfa para este triángulo rectángulo que está aquí dibujado, ustedes saben por definición que se calcula como el cateto adyacente al ángulo, cateto adyacente sobre hipotenusa. En este caso, el cateto adyacente al ángulo alfa representa el ancho que obtiene este triángulo rectángulo adentro de la circunferencia unitaria. Es el ancho del triángulo rectángulo sobre la hipotenusa. En este caso la hipotenusa mide 1 porque es el radio que tiene la circunferencia. Hecho este análisis, se llega a una conclusión muy interesante. El coseno del ángulo alfa siempre se va a representar geométricamente como el ancho que tiene el triángulo rectángulo dentro de una circunferencia unitaria. Entonces, con esta conclusión, nosotros podemos analizar el comportamiento de los triángulos rectángulos en cada uno de los cuadrantes y eso nos permite realizar la gráfica de cómo se comporta la función coseno. Entonces, miren, vamos a hacerlo. Tenemos nuestro plano cartesiano con los ejes X y Y. Tenemos nuestro origen. Y como mencionamos en la función de seno, tenemos nuestros 5 puntos críticos, que son por donde pasa ese triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, mi primer punto crítico es 0, el segundo es pi medios. Aquí está medido en radianes, el eje de las abscisas. Después tenemos pi. Mi cuarto punto crítico es 3 mitades de pi. Y mi quinto punto crítico es 2pi radianes. Como la circunferencia es unitaria, vamos a trabajar nuestro valor máximo en 1 y nuestro valor mínimo en -1 para el eje de las ordenadas. Entonces, analizamos en el primer cuadrante. ¿Cuál es el ancho que obtiene el triángulo rectángulo en el cuadrante 1? Entonces, observamos y vemos que cuando vale 0, tiene el valor máximo de 1. Entonces, nuestra gráfica de coseno va a partir del punto máximo en el eje de las Y, de 1. Después, para pi medios, ¿cuánto vale el ancho? Bueno, vemos que no se puede, digamos, dibujar el triángulo rectángulo, entonces tiene un valor de 0. Después, en el valor de pi, ¿cuánto tiene mi triángulo rectángulo? Entonces, lo podemos dibujar ahora en el segundo cuadrante. Y vemos que alcanza un valor mínimo de -1.
Entonces lo ponemos en el valor de pi. Para 3 mitades de pi, regresa nuevamente al valor de 0. Y finalmente, cuando cierra nuestra circunferencia en 2 pi radianes, tenemos un valor máximo de 1. Este es el comportamiento de la función y es igual a coseno de alfa. Siempre será de esta manera. Y entonces lo que sigue es unir estos puntitos en la gráfica y trazar la curva que representa el comportamiento de esta función de coseno. Entonces partimos de de 1 como punto máximo. Tenemos un corte en pi medios. Llegamos al punto mínimo. Nuevamente tenemos un corte. Y alcanzamos nuevamente un punto máximo en 2pi. Esta es la gráfica básica de la función y es igual a coseno de x. Entonces, siempre que ustedes analicen una gráfica tendrán que escribir varios elementos. Fíjense bien. Primero vamos a explicar. Tiene la forma y es igual a coseno de bx. Como ya sabemos, a representa la amplitud, que es la mitad de la distancia que hay entre el punto máximo y el punto mínimo. En este caso la amplitud es 1. Y cuando ustedes lo observan en la función, es el coeficiente que antecede o que está antes de la función coseno. Esa es la amplitud. Bx es el argumento de la función, donde b siempre va a ser un número real. B es un número real. Entonces, los elementos que ustedes tienen que identificar en cualquier gráfica es cuáles son los puntos máximos. ¿Ok? En este caso la función tiene 2 y la coordenada es 0 en x, 1 en y. Este también es un punto máximo y sus coordenadas son 2pi en x y 1 en y. Aquí en la parte inferior tenemos un punto mínimo y sus coordenadas son pi en x y menos 1 en y. Tenemos dos cortes o dos puntos de intersección con el eje x y sus coordenadas son 3 mitades de pi, 0. Se puede llamar corte o se puede llamar intersección con el eje x. Sus coordenadas son pi medios, 0. Y entonces están identificando los diferentes puntos en la gráfica. También es importante escribir la amplitud, que es igual a 1. También el periodo. El periodo de la gráfica va de 0 a 2pi. El dominio de la función son todos los valores de x que comienzan en 0 y terminan en 2pi. Aquí. Y el rango son todos los valores de y que va de menos 1 a 1. Realizado todo esto, estamos terminando el análisis de la función coseno de alfa. Entonces, muy sencillo. No olviden todos los elementos que se deben incluir y el comportamiento siempre va a ser máximo, corte, mínimo, corte y llega a máximo. Haremos un ejercicio más para terminar con esta sesión. Permítanme. Trazamos nuevamente. Estas son las grafiquitas más sencillas.
Posteriormente lo vamos a ir complicando un poco más. Trazamos nuestros ejes. Usan la escala que ustedes prefieran, manejando 5 puntos críticos para un periodo. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Un periodo es un ciclo de la gráfica. Se pueden analizar 2, 3 o los ciclos que se requieran. Este está en radianes, aquí tenemos un 0, nuestros puntos críticos son pi medios, pi, 3 mitades de pi y 2pi. Y vamos a analizar la función y es igual a 1/2 coseno de x. Entonces, ¿cuál es la diferencia con la gráfica anterior? Pues nada más la amplitud, que es el número que está antes de la función coseno. En este caso es 1/2. En el ejercicio pasado no había número, por lo que se deduce que es 1. Entonces, la amplitud siempre se representa ¿en qué eje? En el eje de las y. Muy bien. Entonces, nosotros habíamos trabajado la escala de 1 aquí. Ahora la vamos a poner justo a la mitad. Entonces tenemos 1/2 aquí, 1, menos 1/2 y menos 1. Y entonces ya no es necesario hacer el análisis del círculo unitario, ya simplemente hacen uso de lo que aprendieron y saben que la función coseno siempre arranca de un punto máximo. Entonces, nuestro punto máximo ahora arranca de aquí de 1/2. Después sigue corte. Luego viene un punto mínimo. Déjenme trazar la guía. Ajá. Viene máximo, corte, mínimo, corte y cierra en máximo. Siempre va a ser ese comportamiento. Entonces unimos. Viene de máximo a corte, llega a mínimo, corte y cierra en máximo. Y esta es nuestra gráfica, que quedó como un poquito más cortita, ¿no? En el eje de las yes. Eso se debe al valor de la amplitud. Entonces, así de sencillo se hace el trazo de la gráfica de esta función. No olviden que hay que escribir todos los elementos. Entonces, punto máximo, coordenadas 0 en x, 1/2 en y. Este también es punto máximo. Las coordenadas son 2pi en x, 1/2 en y. Este es punto mínimo. Sus coordenadas son pi menos 1/2. Este es corte y lo tenemos en 3 mitades de pi, 0. Este también es corte y lo tenemos en pi medios, 0. Ya están identificados los 3 puntos, máximo, mínimo y corte. Después tenemos nuestro periodo. Estamos graficando un periodo que termina en 2pi. El dominio son todos los valores de x. Comienza mi gráfica en 0 y termina en 2pi. El rango son todos los valores de y, que va de menos 1/2 a 1/2. La amplitud para esta gráfica es de 1/2. Y con eso tenemos ya todos los elementos que se requieren para graficar una función. En este caso fue 1/2 del coseno de x. El nombre del ángulo puede ser x o cualquier otra letra. Es una variable nada más de la función. Bueno,
Seguiremos haciendo muchos más ejercicios, pero por el momento esta es la función básica. Gracias por su atención. Buen día.